Buenas noches, mi nombre es Magali Bobadilla. Bueno, conmigo vas a llevar el taller de laboral en temas de contratos. Y bueno, ¿qué te puedo contar? Bueno, aparte de ser abogado, trabajo en esta área en temas de recursos humanos, soy docente universitaria. Y bueno, hace algún tiempo me dedico a ver estos temas, pero sobre todo a investigar el tema del área laboral. La idea de este taller o curso taller nos ha nacido a raíz de que quizás sea un poco más práctico por parte de ustedes, que haya mucho más actividad, ¿no? Tanto para las personas que están de manera presencial y de manera virtual. Ojalá que lo podamos seguir trabajando de esta forma y bueno, poder de alguna forma pues que estar en la clase ambas partes, ¿no? No solamente sentirme la que soy yo solita la que hablo, sino sobre todo ir poco a poco centrándonos todos, ¿no? Para poder conocer cómo va el avance, ¿ok? Entonces, yo creo que por mi parte les doy mucha confianza en el sentido de que puedan preguntar, de que me puedan sugerir algunos temas de pronto que quisieran en algún momento profundizar. Va a ser un curso específicamente, lo vamos a enfocar al tema contractual, ¿no? Consta de 3 módulos, ¿no? El primer módulo vamos a ver de manera genérica lo que es el contrato laboral, y digo de manera genérica en el sentido de que para poder pasar a los contratos específicos tenemos que tener un poco de conocimiento de la base general de los contratos, ¿no? Entonces, de manera también que las otras personas que se integren al grupo podamos tener homogeneidad y saber qué es lo que traen, ¿no? Y estar más homogéneos en cuanto al conocimiento. Vamos a conocer a ese contrato laboral, ¿no? Dentro de estas 4 primeras sesiones, la modificación del contrato, los límites y la extinción del mismo, para pasar a ver el tema de los beneficios sociales o beneficios laborales que los podemos ubicar dentro de la nómina y que forman a la vez también parte de ese contrato de trabajo, porque cuando ofrecemos, ¿no?, al trabajador la opción de entrar dentro de nuestra compañía, no incorporarlo a nuestra organización, tenemos que quizás muchas veces ofrecerle todo esto y saber cuándo es de ley, cuándo el empresario los ofrece, cuándo y en qué tipos de contratos ellos tienen determinados beneficios, ¿no? Y hay que diferenciarlo, y en alguna ocasión siempre es bueno que tengamos esto bastante claro para poder apoyarlos a ellos, ¿no? Y no tengamos pues roces, ¿no? Porque sabemos que es un área bastante delicada, ¿no? Entonces, esto va a ser los temas del primer módulo, ¿no? De las 4 primeras sesiones, para poder en el segundo módulo abarcar las variedades, los distintos tipos de contratación, y finalmente en el último módulo ir los 4 tipos de contrato específicos, ¿ok? Bien. Bueno, he colocado un tema de introducción porque si bien nosotros conocemos el derecho, de alguna u otra forma, el derecho laboral es un área, sabemos que es un área dentro del derecho, ¿no?, con una especial particularidad, ¿no? Tenemos, en primer lugar, un área con unas normas, ¿no? Nosotros no tenemos, como en el área civil, un código civil, o como en el área penal, el código penal, ni una ley general, ¿no? Este es quizás una de las primeras debilidades o vulnerabilidades del área, ¿no? Está tan disperso que nos obliga quizás, ¿no?, en algún momento a tener que ubicar para cada caso específico una norma específica, y en ese momento tener que ver realmente no solamente si esta norma va a trabajar el área, ¿no?, si nos va a servir para ese caso preciso, o a la vez si incluso teniéndola y utilizándola, si nos vamos a un proceso, jurisdiccionalmente la aplicarán desde esa perspectiva, ¿no? Entonces vamos a tener en ese aspecto, ¿no?, un poco el tema
como una vulnerabilidad, ¿no? La variedad, ¿no? Yo diría la variedad legislativa, porque bueno, para llamarle así, ¿no? Ante la ausencia de un código, ¿no? Esta es una parte, una debilidad, pero que también se suple, ¿no? Desde la perspectiva, desde las fuentes y de los principios generales del derecho laboral, ¿no? Entonces, partiendo de este tema, es importante sí conocer como marco legal, no es el único, ya lo sabemos, pero para este tema de contratos, quizás el marco legal específico, ¿no? En estos temas es el decreto supremo 003 del 97, la famosa ley de productividad y competitividad laboral, y el reglamento del mismo, ¿no? Entonces, estos dos elementos, leyes nos permitieron de alguna forma, después de los años 90, conocer con un poco más de claridad, ¿no? Lo que el legislador quería para ordenar todo este sistema laboral. Como te digo, alrededor de ellas vamos a encontrar variedad, vamos a utilizar también, y en laboral se invocan mucho los principios generales, justamente en falta de estas normas o en ausencia, o quizás también porque la abundancia hace que no todos tengan al mismo tiempo la posibilidad de invocarlas, pero podemos de alguna forma pues valernos como estas de dos herramientas principales. Otro aspecto que quería comentar, bueno, antes de pasar a ahondar más el tema, era se me fue con esto que tengo. Bueno. Bien, en vista de ello, ¿no? En vista de esta variedad legislativa, en vista de la utilización de dos normas, quiero que partir para poder entender el tema de los contratos de dos puntos fundamentales, ¿no? Uno va a ser las fuentes, ¿no? Y el otro van a ser los principios. Uno va a ser las fuentes y los otros los principios. Entonces, en cuanto a fuentes del derecho, ¿qué es para ti fuente? A ver, coméntame. De donde uno puede tener las herramientas para saber cómo resolver la situación específica, en este caso entre el empleador y el trabajador, ¿no? Así es, así es. Bien, entonces cuando nosotros hablamos fuentes, hablamos de los orígenes, y en este caso, en el derecho laboral, vamos a tratar de ver los orígenes normativos en sí. ¿Qué es lo que tenemos para poder valernos en este sentido? Las fuentes del derecho en laboral se dividen en tres áreas. Bueno, esta es una de las clasificaciones que quizá va a ser muy práctica para poder en algún momento identificar qué es lo que tenemos y para cuándo lo vamos a utilizar. En primer lugar, vamos a utilizar todo lo que son fuentes positivas, es decir, todo aquella que deriva, ¿no? Del tracto legislativo, ¿no? Desde aquella pirámide de Kelsen. Luego, en segundo lugar, vamos a tener aquellas fuentes profesionales, ¿no? Que son aquellas que están siendo elaboradas tanto por los profesionales del sector, es decir, el empleador, ¿no? Va a elaborar algunas fuentes que son necesarias, ¿no? Para el tracto legislativo, para el mismo tracto y la razón de ser de la empresa. Y cuando hablamos de otras fuentes, en las profesionales, por lo tanto, vamos a tener, por ejemplo, una de ellas, el contrato de trabajo, ¿no? Vamos a tener el reglamento de trabajo, el reglamento interno de trabajo, que nos van a contar como fuentes y como en algún momento van a ser medios también probatorios, ¿no? El reglamento interno de trabajo, los convenios colectivos, ¿no? Todos ellos van a ser elaborados dentro, ¿no? De las organizaciones. Y vamos a tener también otras fuentes, ¿no? Dentro de esa gran área de otras fuentes vamos a tener a lo que conocemos como la doctrina, ¿no? Y la jurisprudencia.
¿no?, que también nos van a ayudar. Entonces, desde una primera perspectiva, todo el bagaje legislativo, ¿no? En el segundo contexto vamos a utilizar todo aquello que la organización pueda crear dentro y que crea derechos y obligaciones para ambas partes. Y en otras fuentes no vamos a tener la doctrina y la jurisprudencia, ¿no?, desde otra perspectiva, que también nos van a ayudar a resolver algunos temas puntuales en este caso. Entonces, teniendo en cuenta este primer cuadro inicial de fuentes del derecho del trabajo, ¿no?, vamos a situarnos ahora dentro de esas doctrinas o fuentes positivas. Dentro de las fuentes positivas, nosotros vamos a tener, lógicamente, tres fundamentales, ¿no?: la Constitución, la ley y el reglamento. Y la Constitución en este aspecto laboral es sumamente importante porque los derechos laborales son derechos fundamentales. El derecho al trabajo está considerado como un derecho fundamental, ¿no? Entonces aquí vamos a tener en primer lugar lo que es el derecho protegido constitucionalmente. Adicionalmente al derecho del trabajo, sea un derecho protegido constitucionalmente, vamos a tener otros. ¿Cuál otro consideras tú o has escuchado que es un derecho constitucional? Derecho a la vida, derecho al trabajo, Ok, bien, ok. Todos los que tú me has nombrado de alguna manera, ¿no?, y que lógicamente cuando nosotros abrimos nuestra Constitución y la leemos, definitivamente vamos a encontrar un marco que señala, en primer lugar, todo lo referido a los derechos fundamentales de las personas, ¿no? La primera parte de la Constitución habla sobre esos derechos fundamentales de las personas. En una segunda parte, lógicamente la Constitución, una de las más importantes, nos habla, ¿no?, sobre el modelo económico en el Perú y nos habla de todo este aspecto económico peruano. Y una tercera área fundamental de la Constitución se abarca todo lo que son la organización estatal. A nosotros en el tema laboral nos van a interesar lógicamente dos áreas. La primera, la de los derechos fundamentales, porque ahí se va a contemplar el derecho al trabajo como un derecho fundamental. Y también nos interesa el área económica, porque lógicamente en base a esa área económica, de alguna manera surgió todos estos cambios legislativos en nuestro país, ¿no? Entonces ahí se va a contemplar el modelo económico peruano y todo lo que en él prevalece para que haya surgido toda esta amplia gama, ¿no?, del desarrollo económico de nuestro país. Entonces, pero yéndonos específicamente a lo que nosotros queremos, vamos a encontrar en la Constitución el derecho al trabajo. Y un derecho que particularmente ha sido bastante, quizás uno de los más, no vulnerables, sino que pasó a ser de vulnerable, pasó a ser relevante en el tema constitucional, pero para la mayor parte de las organizaciones y empresas en nuestro país, pues lógicamente que el derecho de huelga pase a ser un derecho constitucional, comienza a crearle una esfera también de debilidad en algunos casos, ¿no?, a sentirse más vulnerable. Entonces, es importante, sí, porque el tema del derecho de huelga encierra sobre todo lo que son los derechos colectivos. Y importante este tema, el tema de los derechos colectivos, la protección sindical, ¿no? Porque en temas laborales vamos a ver que el derecho
vamos a verlo desde la perspectiva individual, pero también desde la perspectiva colectiva, ¿no? Entonces eso nos amplía las posibilidades, ¿no?, de hacerlo un poco más, quizás más amplio y más, tener muchos más márgenes de casos en cada momento. Entonces, eso en cuanto a la Constitución. Lógicamente, el que sea un derecho constitucional como derecho el derecho al trabajo, un derecho fundamental, también dentro de los temas procesales, ¿no?, se va a invocar a nivel constitucional. Entonces, eso hace de que torne un aspecto relevante no solamente acudir a juzgados del trabajo, sino también se pueda ver desde otras perspectivas. La ley. Aquí sí nosotros vamos a tener todo un abanico distinto, porque si nosotros recordamos la famosa pirámide de Kelsen, bueno, ya hemos visto que aquí está abarcada en el derecho constitucional, el resto del abanico normativo, ¿no?, va a pertenecer a ese aspecto legislativo. Y ahí sí tenemos abundancia entre leyes, decretos, leyes, reglamentos, ¿no? O sea, ahí es disparatado el tema. Y finalmente, bueno, lógicamente aquí ya también tenemos todo lo que abarca, ¿no?, el tema de fuentes positivas del derecho, ¿no? Todo esto es un abanico bastante extenso en cuanto a tiempo, en cuanto a jerarquía, ¿no?, que ahora lo vamos a ver con el tema de los principios, ¿no? ¿Cuál va a aplicarse primero, ¿no?, en qué situaciones hay que aplicarlos? Bueno, ahora nos tocaría pasar al segundo punto. En este segundo punto dijimos que había la participación, ¿no?, tanto del empleador como del trabajador. Quizá en el tema laboral, desde la perspectiva individual, es bastante difícil que el trabajador participe de pronto de una fuente profesional, pero vamos a ver que sí en el caso de los convenios colectivos, porque son los sindicatos quienes negocian los convenios colectivos con el empleador, y por lo tanto la representación en este sentido, aunque no es individual y es colectiva, definitivamente pertenece pues desde la perspectiva del trabajador. Entonces los convenios colectivos, ¿no?, ya sabemos que con conjuntos de intereses, ¿no?, que ambas partes van a llegar a un acuerdo, ¿no?, a través de un proceso, y que va a servir pues como un documento de referencia con un término aproximadamente de 1 año como mínimo, y dependiendo del caso de las partes, el tiempo en el cual va a tener vigencia dichos convenios sobre el colectivo. ¿Ok? Ya sabemos que puede ser colectivo general, colectivo individual, en fin, como veamos el tipo de sindicato en el cual se organice dicha empresa. Una de las fuentes, por lo tanto, pasando el tema de los convenios colectivos, vamos a encontrar al famoso contrato de trabajo, ¿no? Entonces, el contrato de trabajo desde la perspectiva individual, ¿no?, porque ese sí es netamente individual del trabajador, ahí solamente vamos a encontrar de parte de él la participación desde el punto de vista del consentimiento, ¿no?, la voluntad y el consentimiento al aceptar las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, sin embargo, definitivamente, por excelencia, va a ser la primera fuente profesional, ¿no?, válida para ambas partes, ¿no?, para ambas partes, tanto para el trabajador como para el empleador. Y es de suma importancia la redacción del contrato de trabajo, porque nosotros sabemos que en la práctica el contrato de trabajo no deja de ser un formato que el Ministerio de Trabajo no tiene, y que nosotros simplemente nos encargamos de modificar los datos de acuerdo a las circunstancias de
las necesidades que tenga la empresa en un momento determinado, y solamente aparentemente la mayoría de empresas conoce indeterminado, determinado y de determinado, circunstancia de la producción aparentemente, y después se olvidaron de lo que existe más. Son 9 formas contractuales, además del indeterminado, y la utilización en cada una de ellas debe ser clara y precisa. ¿Por qué? Porque es una fuente para ambos. Tanto el empleador como el trabajador debe tener una certeza en cuanto a lo que va a describir en ese contrato de trabajo. Entonces, desde esa perspectiva cobra relevancia y por lo tanto también un elemento probatorio por excelencia para ambas partes, ¿no? O sea, siempre en este contexto, no solamente el contrato de trabajo, hay que decir, es elemento probatorio para el trabajador, para nada, es un elemento totalmente formal de consentimiento de ambos, y por lo tanto son ambos quienes pueden reflejar aquí tanto la voluntad. Vamos a pasar ahora al famoso reglamento interno de trabajo. A ver, cuéntame, tú debes tener un reglamento interno o habrás visto a lo largo de tu vida profesional reglamentos internos de trabajo. ¿Qué me puedes decir sobre ellos? A ver, yo no los he redactado, porque cuando yo llego a las empresas ya están redactados. Pero sí, son como, digamos que estatutos, ¿no? Normas internas que deben de cumplir, ¿no? Y que son el apoyo prácticamente de los contratos en general de las personas, ¿no? Porque en tanto se pueden incumplir o se puedan transgredir alguna norma del reglamento interno, también puede ser una causal para dar por terminado el contrato de trabajo. Entonces también como que a veces no le dan la suficiente relevancia al contrato de trabajo, como que oye, ahí hay un documento, a veces el librito, los panfletos, según cómo hagan saber o comunicar a los trabajadores de este reglamento interno. Pero a veces lo tienen ahí no más, ¿no? Pero no, a veces uno, cuando ha visto en algún momento laboral, no tiene que estar con el reglamento interno ahí constantemente, ¿no? Así es. Bien, perfecto. Bien. Tú lo has dicho, cuando llegué a mi empresa, y nos sucede a todos, ¿no? Cuando llegamos a la empresa, está el reglamento interno de trabajo y no sabemos quién lo hizo, comenzando. Definitivamente, aquí el interesado es el empresario. Él elabora, ¿no? Él elabora el reglamento de empresa. Bueno, no lo elevará él ni el presidente, pero ellos tienen la obligación de elaborar ese reglamento interno de trabajo. ¿Por qué? Porque el reglamento interno de trabajo definitivamente va a mostrar, ¿no?, lo que la empresa, o sea, es un apoyo, como tú bien lo has señalado, un apoyo de la empresa para que a través de ese documento se conozcan las directrices, ¿no?, de ese poder que tiene el empresario, ese poder de dirección. Sabemos nosotros que el empresario, ¿no?, tiene 3 poderes, ¿no? Un poder de dirección, ¿no?, porque él dirige la empresa. Luego tiene otro poder, ¿cuál es? De fiscalizar el trabajo. Muy bien. Y el poder de sancionar. En base a estos 3 poderes de dirección, fiscalización y sanción, ¿dónde los refleja? A ver, haciendo un previo a esto, si yo tengo mi poder de dirección, bien, yo organizo mi empresa conforme a la confianza que tenga, organizo, le pongo las funciones, escojo el personal. Bien, contrato a las personas que se adecúen al perfil que yo estoy buscando para lograr mis fines. Bien, él dirige la organización. Él tiene el poder de fiscalizar, de señalar, esto no me gusta, esto no está bien, esto no se está cumpliendo, ¿no? Observar si aquello que él
organizó y dirigió se está llevando en esas condiciones. Y sancionar si no se cumple. Pero, ¿dónde se refleja? Estos tres se tiene que reflejar aquí, en ese reglamento interno de trabajo. Entonces, esa esencia se refleja de esa forma. Por eso es él el encargado de elaborar este documento. Y es importante que las organizaciones tengan el reglamento interno de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí se va a centrar el conocimiento de lo que la empresa necesita, ¿no? Entonces, necesita cómo, a través de qué yo puedo sancionar. No puedo sancionar a una persona que no es consciente de lo que no, efectivamente, de lo que no lee, de lo que yo mismo ni siquiera he trasladado. Pero ese tema debe ser comunicado. Entonces, el reglamento interno de trabajo, que si bien él es el encargado de realizarlo, debe ser el encargado de comunicarlo. Porque no puede ser que lo organice y lo tenga guardado en un librito, ni que contrate a alguien y después de 6 meses se lo presente, ¿no? Entonces, la necesidad de la comunicación del reglamento interno de trabajo es su responsabilidad. Y el reglamento interno, o sea, se tiene que dar junto con el contrato de trabajo. Así es. Una copia del reglamento interno, y aparte tiene que estar en un lugar visible o alguna otra norma que digamos es... A ver, la norma nos señala en cuanto a qué, dónde se debe exhibir, ¿no? Pero, a ver, te dice, para el empresario lo obligatorio es que él comunique el reglamento interno de trabajo. Pero ¿qué sucede? ¿No? Porque una cosa es que él lo comunique, le diga, mira, junto con el contrato te entrego una copia del reglamento interno de trabajo. Pero ¿qué sucede? El trabajador lo dobla y lo guarda. No es la responsabilidad, ya es de la otra parte de que lea el reglamento interno de trabajo. Perfecto, bien, hasta ahí cumplió con el deber. Si analizamos más adentro, ¿no? Y por eso quería yo esta clase para poder comentar sobre estos documentos, es que a la vez de estos tres poderes y donde existe este tema de la comunicación, hay un deber. O sea, él debe comunicar y es el deber de informar. En ese amparo del deber de informar, ¿no? Es que se comunica esto y, por ejemplo, muchas empresas lo que han optado hoy en día, porque el trabajador muchas veces va a señalar, no, es que yo nunca lo supe, a mí no me lo entregaron, siempre los cuelgan en la web de las empresas, en los portales de las empresas, porque más no puedes hacer. Las áreas de recursos humanos ya no van a ir, le van a leer el reglamento interno de trabajo, ¿no? O sea, hay reglamentos que son de 2 hojas a reglamentos que son libritos, ¿no? Entonces, definitivamente no hay posibilidad, pero hay deberes que hacer, ¿no? Entonces, esto es importante, el deber de informar, porque esto sí se le va a decir a, oye, usted tenía el deber de informar y de comunicar. Pero en caso, por ejemplo, que no sea una empresa muy grande y que no esté, digamos que poniendo su estatuto o su reglamento interno en la web, y que no sea tan extenso, obviamente, que sean un par de hojas, ¿no? O sea, lo pueden poner en algo simplemente en un lugar. Sí, claro. O cualquier, y sobre todo cuando se da algún cambio de repente en el reglamento interno, más que nada eso. El tema de cómo hacerlo, o sea, ya comunicárselo, bajo cargo, sí. Pero cuando es de repente a veces se los mandan al correo, y es decir, con el correo no hay un cargo propiamente, entonces, ¿cómo se maneja eso? A ver, generalmente
El correo electrónico hoy en día de la empresa, que sea un correo electrónico de la empresa, que se demuestra que es un correo electrónico de la empresa, es un elemento probatorio, ¿eh? Entonces basta como basta, ¿no? Porque desde el momento en que le llega se supone que cuando una persona ingresa a una empresa donde donde la empresa le proporciona un correo electrónico que es parte de la labor diaria, donde él tiene que comunicar, enviar interno, externo, es su obligación que incluso los emails, los mailings, tengan que ser leídos por el trabajador. Es una necesidad. Incluso eso debería mostrarse en esto, ¿no? Que es una obligación de él, no si bien yo cumplo con mi deber de colocártelo, de dártelo, ¿no? Pero es mi obligación. Hay empresas muy tradicionales hasta ahora donde hay ámbitos de trabajadores bastante amplios, ¿no? En el cual porque cuando tú firmas el contrato, en ese momento todavía tienes que trasladarlo al ministerio. Hay dos opciones, que firman el contrato y le entregan el reglamento interno con firma, pasan la firma. Y las variaciones en el reglamento interno de trabajo los pasan a través de los emails, bajo responsabilidad, siempre, ¿no? Es una modalidad que actualmente la están utilizando para salvaguardar y protegerse de este tema, ¿no? Porque vamos a ver, pero es que no está en el reglamento interno de trabajo, ¿no? Y vamos a ver que hay muchas situaciones que van a distar, una está en el reglamento, no está en el contrato, no está en el convenio, ¿no? Pero eso es importante. Lo primero que va a invocar, y se le comunicó al trabajador, se le comunicó el reglamento, él va a decir que no, pero yo tengo la firma de que se le entregó. Claro, y por ejemplo, cuando te viene una fiscalización, y te hablan a pedido de uno de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Hablando esto del tema del reglamento interno, y dicen, no, pero a mí no me ha llegado ningún esto. Entonces tú tienes que sacar, tú deberías ya tener, mejor dicho, ¿no? El original reglamento interno con las modificaciones y aparte, no sé, un file con los, con, digamos, la recepción de los correos o una carpeta con eso, algo así. Claro, dependiendo, porque como te digo, generalmente lo importante es que al momento del ingreso en el file del trabajador, al ingreso de la empresa, firme el contrato. Está el contrato en el file, está la copia en la cual él ha firmado el reglamento interno de trabajo, ¿no? Tenemos si el trabajador es miembro del sindicato, tenemos conocimiento, si viene otro sindicato de fuera, porque lo hace saber y todo lo demás, todo tiene que estar en el file del trabajador. Basta que tenga el primero, porque puede ser que él ingrese y al mes y el contrato se está modificando, ¿no? Entonces eso se les hace conocer a ellos, ¿no? Hay formas, incluso hay empresas que optan, cuando no son muchos trabajadores, optan por llamarlos a todos y presentarles el nuevo convenio de trabajo en una reunión general. Se presenta el nuevo convenio de trabajo, ¿no? Y firman porque ha habido variación de lo que yo les entregué a lo que hoy tengo. Si hay muchos trabajadores, funcionan los emailings ahora, ¿no? Están funcionando los emailings como data de que está quedando constancia de que a los trabajadores se les comunica y sale un comunicado, modificación del reglamento interno de trabajo, ¿no? A fecha tal. Entonces ellos ya consta, si él no lo abrió, es él, ¿no? Entonces estas situaciones sí se puede salvaguardar esa situación, ¿no? O sea, desde el momento incluso qué tanto grado de tecnología también tenga la empresa, esa capacidad que pueda tener, ¿no? De comunicar. Entonces, la elaboración está a cargo. Aquí la elaboración, vamos a decir lo que es, lógicamente, empresa, trabajador, porque aquí firman ambas voluntades, y aquí sindicato, no empresa, ¿no? Son quienes intervienen. Otra fuente profesional
¿no? Que bueno, ya hoy en día nuestra realidad, el tema de los usos y costumbres, ¿no? Quizás nosotros en la ciudad no tenemos un poco el tratar de remontarnos al tema de la costumbre, pero sí hoy en día que ha surgido por el tema, por ejemplo, de las empresas mineras, ¿no? Que van a sectores en los cuales o cogen trabajadores de determinadas zonas de sierra, ¿no? Donde hay determinados usos y costumbres festivos, por ejemplo, en los cuales pues nadie te va a ir a trabajar, ¿no? Entonces, aunque quieras y aunque les pagues, no lo van a hacer, ¿no? En estos casos también los usos y costumbres van a pasar a formar parte, ¿no? En el tema laboral, forman parte y son aún fuente profesional en algunos casos, ¿no? Son ya menos, pero sí se cuentan, ¿no? Porque hoy en día, sobre todo con este tema, quizás se dejó de lado por el tema de, bueno, somos muy citadinos, ¿no? Y estamos más al avance tecnológico, pero aquí en la ciudad. Pero quienes sí lo están padeciendo son las mineras, las gasísticas, las petroleras, las que van al interno, van a comunidades indígenas, van a comunidades campesinas, y el uso y costumbre de esas comunidades es totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, para el tema del petróleo, ¿no? Ir a la selva y encontrarse con un marco en el cual el Estado no es el primer propietario, sino la comunidad indígena. Entonces ahí tratar con los apus, este tema, ¿no? Está más indicado en estos temas puntuales, ¿no? Que en algún momento también se da en el campo del turismo, los hoteles, ¿no? Cuando voy a instalarme como hotel en una zona determinada y que de pronto esto va a tener que recobrar cierto nuevamente porque nosotros estamos recién internándonos hacia adentro, ¿no? Y para vender nuestros productos o nuestros servicios tenemos todavía un gran campo de desarrollo, ¿no? Con una distinción de grupos humanos bastante variado en nuestro caso, ¿no? En estas situaciones sí, las costumbres de determinadas regiones que no son similares a las de Lima o a las de las ciudades, sí van a tener prevalencia frente a nosotros en determinadas situaciones, ¿no? Entonces, esto sí es un punto en el cual no hay mucho desarrollo del tema, ¿no? Y finalmente vamos a tener el tema de los famosos laudos arbitrales, ¿no? El laudo arbitral, ¿no? La resolución de los árbitros, la intervención de ellos en la resolución de ciertos conflictos. Generalmente, ¿no? La utilización del laudo arbitral, que es la resolución de los árbitros, se intervienen en los temas de resolución de convenios colectivos, ¿no? Los temas sindicales, porque son los que por ley son los que más utilizan estos temas para la resolución de conflictos laborales, ¿no? Y por lo tanto, si se instala un laudo arbitral a nivel de gremio o a nivel de empresa, pues tiene esa fuerza de fuente profesional para todo, ¿no? Entonces, también es bueno revisar qué tanto la empresa está en la capacidad de asumir el tema del laudo arbitral, ¿no? Mayormente las grandes empresas en nuestro país sí están sometiéndose a este tema del laudo arbitral por el tema de la brevedad del tiempo, porque es mucho más práctico, porque enfrentan muchos sindicatos, ¿no? O sea, hay 10, 15 sindicatos. Claro, y enfrentan 15, 20 sindicatos dentro, ¿no? Entonces, no es posible irse a todos a través de la vía jurisdiccional, ¿no? Entonces, estos vienen a ser nuestras fuentes profesionales y que definitivamente tienen y para nosotros van a tener una relevancia bastante fuerte. Otras fuentes, ¿no? Bueno, estas sí son más comunes desde el punto de vista del derecho civil, ¿no? La jurisprudencia y la doctrina. Definitivamente, diría yo, que la jurisprudencia juega un papel fundamental en el tema laboral. ¿Ya? Definitivamente. Porque ante
ese marco legislativo tan grande, ¿no? Confuso, sí, tienes mucha razón. Mira, es que hasta hay veces que vacío, hasta hay veces lo dudo. Creo que tenemos excesiva reglamentación sobre el tema. ¿Qué sucede? Que la jurisprudencia es quizás un poco más lenta. Entonces hay que, hoy en día, cuando leo en la mañana la alerta y sale cada jurisprudencia interpretando algunas situaciones, me pongo un poco a pensar, ¿no? La importancia que están cobrando. Definitivo, sí, ellos van a administrar justicia y finalmente tenemos que estar supeditados un poco a lo que ellos están resolviendo en un momento determinado, ¿no? Porque al lado de nuestra doctrina, ¿no?, en el tema laboral, que también cobra relevancia, pero yo diría que está un poco más rezagada. Está más rezagada definitivamente. Entonces, jurisprudencia sí viene a ser una fuente fundamental. Aquí vamos a ver que en la práctica, ¿no?, en el tema procesal, la jurisprudencia va a ser efectiva. Nos ha ayudado en muchos casos, incluso en el tema el fin de la relación laboral, los despidos, específicamente el tema del despido, a aclarar conceptos, ¿no? Porque realmente nosotros tenemos 5 clases de despido y este tema, tenemos nombres que son propios desde los puntos de vista jurisdiccionales, ¿no? Entonces, está marcando, se dice, la pauta en el tema laboral, el tema jurisprudencial, ¿no? Sobre todo sobre todo en el campo de la interpretación, que hay que ser muy, muy claro y muy específico en esto, ¿no? La doctrina en nuestro país se está desarrollando, yo creo. Tenemos una doctrina muy cogida del exterior, no tenemos el derecho laboral peruano, tiene gran parte en el tema, por ejemplo, en el aspecto procesal, yo diría que el 90% es el proceso español en tema laboral. El aspecto doctrinal, de la misma forma, arrastramos un poco a la doctrina española por excelencia y hemos ido acomodando un poco a las situaciones características propias de nuestra legislación. Se parecen las situaciones bastante, ¿no? Vamos a ver en el tema de contratos, que incluso se llaman igual, casi los mismos contratos que vamos a tener, ¿no? Pero en las diferencias, pues, jurisprudenciales de resoluciones ahí varían sustancialmente. Entonces la doctrina ha quedado un poco atrás, somos excesivamente prácticos en el tema laboral, ¿no? Y bueno, esto creo que sería en sí lo que son, pues, un poco el tema de las fuentes, ¿no? Para aclarar este tema variopinto. ¿Te quedó claro un poquito el tema de fuentes? Sí, para ordenarnos un poquito eso. Vamos a ver. Bien. De fuentes vamos a pasar a otro punto, a principios. Entonces, de cierta forma sí, sabemos cuáles van a ser los documentos que nosotros vamos a tener o invocar, pero en laboral quizás es muy importante siempre recordar el tema de los principios, porque también gran parte de los casos en laboral podríamos resolverlo en base a los principios laborales, ¿no? Nos dice, bueno, lógicamente que inspiran el ordenamiento laboral y dice su conocimiento es imprescindible para 2, para aprender y para aplicar, ¿no? Para aprender y aplicar, ¿qué cosa? Estas fuentes, estas normas. Y nos hablan del fin de proteger al trabajador. Siempre los principios se han tornado una forma a través de la cual siempre hemos considerado, ¿no?, dentro del tema de la relación, ¿no?
Entonces, efectivamente, ahí quería llegar. El empleador y el trabajador. Entonces, en esta relación empleador-trabajador, durante mucho tiempo, sabemos, bueno, siempre cuando hablamos de los dos, hablamos de un antagonismo, ¿no? El bueno y el malo, ¿no? de la novela o de la película. Y particularmente yo creo que es una visión también un tanto política del tema, porque siempre se ha visto esta relación como una relación, en vez de, no, definitivamente sí estoy de acuerdo, que no es una relación de paridad. Y esa es la base de la distinción entre el derecho civil y el derecho laboral, ¿no? Y siempre los coloco y los insisto en colocarlo porque creo que es necesario. Cuando yo tengo A y B y tengo un auto y lo quiero vender, ¿no? Yo le doy el auto y a cambio me da el dinero. ¿Sí o no? Él me dice rojo, vale $5,000 o $15,000 y perfecto. Tú me das, yo te doy. Si tú no cumples, yo no te doy. Pero aquí no. Y aunque hablamos de igual, de un tema, aquí incluso formalizamos y tenemos un contrato. Y aquí, aunque yo tenga este contrato, ¿no? Y que él me va a decir, oye, quiero una secretaria, y yo acepte las condiciones de no puedo pactar nada más. Y simplemente la situación es de aceptación, de adhesión, frente a lo que él me va a proponer. Y ahí nace la famosa subordinación, ¿no? El elemento por excelencia. Acá no encuentro subordinación, aquí sí encuentro subordinación. ¿Y por qué es importante el tema de la subordinación? Porque la subordinación indica que yo a él le reconozco los poderes de dirección, que dijimos, fiscalización y sanción, ¿no? Entonces, definitivamente la relación nunca va a ser igual, nunca estamos en una relación de paridad. Siempre esta relación y el tema laboral siempre se observó a las personas y a los abogados laboralistas generalmente pues como los defensores del trabajador y en contrarios al empleador, y creo que en este tiempo no te digo que la verdad es que yo lo escuchaba cuando yo estudiaba escuchaba un poco, ¿no? Era un poco un antagonismo, incluso cuando a raíz de cómo nace también los derechos del trabajador. Y que nace efectivamente, es que nace afectiva. Efectivamente. Pero es que surge, ¿no? Pero sabemos que surge en la revolución industrial, donde definitivamente, ¿no? Sí, ¿no? Pero que era descontrolado porque era yo creo que siempre uno tiene que meterse en el contexto espacio-tiempo de las cosas. Si nosotros desde fuera vamos a ver, lógicamente me parece excesivo ver a las mujeres y a los niños, pero habían otras circunstancias, otros halos que englobaban esas relaciones, ¿no? Sin embargo, ¿no? Hoy en día, y en base a esas situaciones, lógicamente surgen los famosos principios laborales, definitivamente, ¿no? Entonces, esta situación, ¿no? que es lógica y es verdadera, ¿no? Y que hace surgir, a partir de surgen estos famosos principios, ¿no? Con el fin de protección. En el fondo, siempre le he insistido a los chicos que todos lo tienen que conocer. Yo el mejor profesor laboralista que tuve, yo estudié en España, entonces el mejor profesor laboralista que tuve inició estudiando, me decía, salí de la universidad y yo fui abogada de los sindicatos. En España ser abogada de los sindicatos contratan abogados para que puedan ejercer y defiendan los derechos de trabajadores y, claro,
Los entrenan de una forma espectacular. Es una empresa, un sindicato en sí. No tiene nada que ver con los sindicatos aquí en el Perú. Y de ser uno de los mejores abogados sindicalistas, ha pasado a ser uno de los mejores abogados de empresa en España. ¿Por qué? Bueno, yo creo que lo que está dando acá también, que por ejemplo ahora un laboralista hay que saber de todo para poder proteger a la empresa, porque ahora, consejo, ¿no? Ya no son los tiempos de aquel entonces que era el empleado el que se aprovechaba del trabajador, ¿no? Ahora más bien que si no pones toda digamos que conoces de la normativa, más bien te vienen unas demandas que el pobre empleado se queda pero en la calle. Y no por una cuestión de que quiera de repente explotar o quiera aprovecharse del trabajo, ¿no? de la persona, sino que a veces te escapas ciertas cosas o ciertos cambios o unas cosas así, y vienen la joya, en verdad, te vienen unas cosas que, Diosito santo. Es que es un área, a ver, siempre, es que hay que entenderla. Y toda la regulación que está viniendo es pro trabajador, pro trabajador, pro trabajador, pro trabajador, entonces uno siempre tiene como que tratar de cumplir, pero también poner ciertos lineamientos como para también no... Exacto. Así es. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es que definitivamente todo esto va con una marcha económica, con un modelo económico, todo va en base. Si yo no tengo a esta persona, no voy a tener a esta. Definitivamente. Esa es una razón. Definitivamente que tiene que caber un tema de comprensión. Si uno sabe cuál es el modelo económico, cuáles son las situaciones, si no hay un elemento, no está el otro. Ajá, efectivamente. Si no hay un elemento, no hay el otro. Bien. Definitivamente en un país donde el 95% son MIPES, en proceso de formalización, y digo esto porque de ese 95%, y lo sabemos por cifras, solamente tenemos un 5% de gran empresa, un 95% de MIPES, y decimos proceso de formalización porque este 95% no es una cifra exacta de que todas sean formales. Entonces nos falta mucho. Y y lamentablemente dentro de este proceso de formalización, pues uno de los elementos más vulnerables es este, ¿no? Es un área en la cual la intervención de todo se ha hecho, yo creo que ha hecho más grande y más vulnerable el tema. Y siempre les digo, por eso a los chicos les decía, siempre tienen que partir del punto básico, que es el principio. Si de ahí no voy a partir, aunque digan lo que digan, tenemos que observar cada uno de ellos, diferenciar cada uno de ellos y ver qué es lo que nos trae y en qué posición nos ponen, ¿no? Y qué interpretaciones hemos tenido sobre cada uno de estos principios. Y aquí voy a pedir tu ayuda. Aquí vemos 6 principios, son varios, hay muchos más de pronto, pero en nuestra realidad estos 6 son fundamentales y te vas a dar cuenta. En este gráfico he puesto 2 de color rojo, que son muy clásicos, ¿no? Dice, el indubio propietario y la primacía de la realidad. ¿Ya? Entonces, y los demás, bueno, tienen colores distintos. ¿Por qué crees que los haya puesto esos 2 con rojo? Es alerta. Peligro también de plum, 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 plum. Bien, hay plum, 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 plum. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tenemos estos 2? Quizá en la copia sale un poco más oscura. Pero bueno, en realidad están de rojo. A ver, ¿qué te indicaría a ti indubio properario y primacía de la realidad? Bueno, primacía de la realidad es lo que los hechos son relevantes o por encima de lo que pueda estar redactado en algún documento, ¿no? Perfecto. Y el indubio properario es
que es si es que ante el tenor de una norma, el sentido que le pueda dar tiene que ser más beneficioso. O la interpretación, mejor dicho, si hay varias interpretaciones de una norma o de un documento, de la redacción de un documento, creo que solamente de normas, creo, ¿no? Ahí hay normas. Sí, normas. Bien. Ajá. Es la interpretación más beneficiosa para el trabajador. Ya, bien. Sí. Has dado con dos aspectos fundamentales. Si lo vemos desde esta perspectiva, los pongo en rojo porque en primer lugar, en nuestra realidad encontramos muchas normas. Ya lo hemos visto en la primera parte. Muchas. ¿Ya? Pero cuando tú me dices dentro del grupo de normas, yo diría, ahí también hay otro que se le parece, la norma más favorable. Ojo, que acá la norma más favorable y después la condición más beneficiosa y la renunciabilidad de derechos se parecen terriblemente, ¿ya? Sin embargo, si el indubio properario tiene algo de esto y la primacía de la realidad, los pongo con rojo porque los dos son sobre todo el tema son antagónicos, ¿no? Porque uno es supuestamente está bastante orientado al trabajador y el tema de la primacía de la realidad es el tema por excelencia que te invocan desde el punto administrativo, jurisdiccional, ¿no? Y en el mismo ámbito de trabajo, te va a invocar un trabajador. La primacía de la realidad, para mí, en este país, es uno de los principios fundamentales. De todos. Durante muchos años, este es el rector. Si tú buscas bibliografía extranjera, todos te van a remontar al indubio properario. Es uno de los principios más antiguos. Indubio pro reo, indubio properario, ¿no? Entonces son los más antiguos, son tres, y el otro pro administración, son los más antiguos que puedan existir. Pero el de primacía de la realidad, excelencia de nuestra realidad. En el trato administrativo lo vamos a observar con las actas que el inspector laboral realiza a las empresas. Todos invocan principio de primacía de la realidad. Cuando él firma un acta y dice, y encuentra a alguien que no está en el contrato, alguien que está por recibos, alguien que para ellos definitivamente no calza dentro de la estructura de la empresa, invocan inmediatamente primacía de la realidad y cayó la multa. Sabemos que primacía de la realidad por excelencia con un inspector laboral tiene el 60% de valoración. La vez pasada tuve aquí un alumno de SUNAFIL y me decía, sí, profesora. Entonces, el tema de primacía de la realidad, excelencia. Llega el expediente, se sienta ahí el abogado, primacía de la realidad. Tráeme todo lo que quieras, pero estás con la multa. Entonces, primacía administrativa, jurisdiccional. Los jueces invocan primacía de la realidad. Principio de primacía de la realidad, y lo vamos a ver cuando vayamos a realizar la próxima clase para una sentencia. Primacía de la realidad para invocar la relación laboral. Si hay, ¿y en qué supuesto? Tema de subordinación laboral. ¿Cuándo invocan? Primacía de la realidad. Entonces, tenemos que tener el cuidado suficiente, porque si no, el área laboral no solamente es el área que yo tengo que cumplir con la norma, sino es el área que les digo también, es el área de las habilidades blandas, en el cual si no lo has desarrollado adecuadamente, no me sirve ser excesivamente positivista, porque si yo me voy a un proceso, antes del proceso, voy a tener que negociar. Si tengo un sindicato, ¿qué hago? Estoy negociando todo el tiempo, negocias. Entonces, no puedo ser positivista. Tengo que ser positivista, sí, porque tengo que conocer, pero tengo que tener la habilidad suficiente porque trato con personas. Por eso de ahí que en el área de recursos humanos, ahora se llama departamento de personas, gerencia de personas, ¿no? Porque el trato que nosotros ahora, por todo el tema del avance del desarrollo de gerencia, sabemos que son personas de toda la organización,
de todo el derecho empresarial, se te puede venir abajo con esta área. Porque si uno le tranza mal, se convierte en el sindicato y se acabó todo, toda la paz de la tierra, ¿no? Entonces, primacía de la realidad, importante principio, frente al indubio properario. Tienes ahí la lectura de Neves. Vamos a tener que trabajarla así, para poder captar bastante claro cada uno de las ideas principales, ¿no? En el caso de indubio properario. A ver. Tiene los 6 súper resumidos. Cuando una norma ofrece varios significados, el intérprete debe seleccionar uno. El ordenamiento provee de herramientas adecuadas para ello, que son los distintos elementos de la interpretación: el literal, el lógico, el sistemático, el histórico, el sociológico, el teleológico, etc. El derecho del trabajo aporta para estos fines un principio específico, que es el indubio properario. Este debe utilizarse si culminados los esfuerzos razonables de obtener, previo del empleo de los criterios clásicos de interpretación, un significado convincente de una norma, este no se logrará. El principio del indubio properario solo opera para esclarecer el sentido de las normas. Por lo tanto, cabe acudir a él cuando se trate de decidir el significado de un precepto contenido en un tratado, una ley, un reglamento, una cláusula normativa del convenio colectivo, etc. Pero no ante el texto de la parte obligacional de un convenio colectivo o las estipulaciones del contrato de trabajo. En lo que respecta al contrato de trabajo, dada la manifiesta desigualdad entre las partes, debería emplearse para aclarar el sentido de una cláusula del principio del indubio contra estipulatorio, oriundo del derecho civil, creado para las relaciones asimétricas como las surgidas de los contratos celebrados a partir de las cláusulas generales de contratación. Ahí. Indubio properario esclarece sentido normativo, fuentes positivas. El indubio properario no nos va a decir, oye, vamos a aclarecer tu contrato, para nada. Entonces, te vas tú aquí y te va a decir, bueno, yo me voy a coger de este primer grupo, el indubio properario me va a ayudar a esclarecer las primeras, las fuentes positivas. Ahí se va. ¿Y qué nos quedó de que estaba en pro del trabajador? Muy poco. El nombre. Ya, entonces, te digo esto porque también en el proceso muchas personas invocan indubio properario en favor del trabajador y no está diciendo nada porque no está favoreciendo en ese aspecto, ¿no? O sea, se está aclareciendo una interpretación de conjuntos normativos. ¿Convencida? Sí. Convencida. Ok, bien. Este sí, has dado rápido, ¿no? Prevalece, ¿no? Prevalece la realidad sobre lo escrito en el documento. ¿Okay? Tenemos 2. Vamos a ver. Vamos a analizar así porque si no, norma más favorable. A ver, dime. Así nomás mirándolo, ¿eh? Vamos a sacarlos. Cuando hablamos de norma más favorable, ¿qué consideras? En realidad lo podemos sacar con los nombres, pero vamos a hacer luego un poquito para poder estar ahí. Más puntuales. En caso de que haya normas que regulan la misma circunstancia, la misma situación jurídica. Lo que yo pensaba que la norma que más favorece al trabajador. Ajá. No, aquí también vamos a tener conflicto de normas.
de pronto vamos a tener un conflicto entre una norma, una ley y un reglamento. Conflicto de normas. Vamos a tener que observar en ese conflicto de normas jerarquías normativas. Pero siendo de la misma jerarquía. Siendo de la misma jerarquía, la que más se acerque al caso concreto. En este caso, si tiene una tendencia favorable al trabajador, bien, que resuelva esa situación determinada. Esa es la que va a prevalecer en este caso, ¿ya? Sobre todo, en este campo del tema del principio de norma más favorable, si quieres darle una leída, creo que es una de las más pequeñas que la tenemos. Está atrás, me parece. Norma más favorable. Cuando dos o más normas regulan simultáneamente un mismo hecho, tenemos una concurrencia normativa que puede ser no conflictiva si los preceptos ambos puedan aplicarse a la vez, o conflictiva si estos se excluyen entre sí, por lo que hace falta seleccionar uno. El primero es el caso de las relaciones de suplementariedad y complementariedad, y el segundo es del conflicto. Para solucionar la hipótesis del conflicto, la teoría general del derecho emplea diversos criterios, comúnmente en orden sucesivo, que son los de jerarquía, especialidad y temporalidad. De este modo, si las normas tienen distintos rangos, se prefiere la superior de la inferior. Si tienen igual rango, el de ámbito especial sobre el general, y si tienen el mismo ámbito, la de fecha posterior a la anterior. El derecho del trabajo cuenta con un principio específico para este supuesto, que es el de la norma más favorable. Se prefiere la disposición que otorgue más ventajas al trabajador. Hay nomás, porque luego ya eso vas a poder. Primero, esto se aplica en conflicto de normas, bajo esos criterios jerárquicos de tiempo. Eso es lo elemental aquí. ¿Por qué? Y este también va a ser uno de los temas en el cual nos ahondamos dentro de un mar. Igualdad y no discriminación. ¿Esto? ¿Impreso? No. Pensé que estaba hablando del otro. No, aquí. Conflicto de normas, ¿no? Entonces, en el caso de la norma más favorable, al tener un conflicto de normas, vamos a resolver nuestro primer hecho es resolver el conflicto, es decir, recolectar todo y observar jerárquicamente. ¿Cuándo ha habido más pronunciamientos sobre el tema del conflicto de normas? Generalmente hay que tener en cuenta, eso sí, también, que los convenios internacionales, en el caso de las fuentes positivas, ¿no?, o otras fuentes que podamos manejar a nivel internacional, son muy importantes en derecho laboral. ¿Por qué? Porque los tratados del derecho del trabajo se asumen como derechos fundamentales y por lo tanto van a estar a la altura de la Constitución, ¿no? Sin embargo, ahí hay que tener un especial cuidado, porque nosotros, por ejemplo, hemos firmado varios, somos miembros de la OIT, ¿ya? Pero en la OIT hay miles de tratados, Tiene que ser ratificado. pero solo deben ser los ratificados. Y es ahí donde comienzan los conflictos. ¿Dónde se han presentado más los conflictos? Para serte sincera, y que han sido motivos de esto, en el caso, por ejemplo, del tema del sindicalismo entre el sector público y el sector privado, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente a nivel internacional el tema sindical es a nivel general, es un derecho laboral. Nosotros lo tenemos como un derecho constitucional, por lo tanto es un derecho fundamental, pero nosotros no hemos ratificado algunos convenios, con lo cual no habría ningún inconveniente, y con lo cual posteriormente hay sectores en el sector público que tienen derecho a huelga y tienen sindicatos, ¿no? Pero esos sindicatos siempre tienen problemas en cuanto al reconocimiento, ¿no? Siempre están con ese problema. Entonces, ahí ha habido y hay varias normas, ¿no?, que han resuelto estos temas. Sin embargo, también en el resto de situaciones de principios de normas más favorables a nivel nacional, ¿no?, conflictos, ¿qué te digo? Desde el punto de vista laboral, muy poco, o sea, no hay en la aplicación, ¿no?, en el tema ya procesal, no hay mucha invocación sobre el tema, no hay mucha invocación en el tema de norma más favorable aparentemente, salvo que casos muy, muy específicos.
Pero como generalmente nosotros acudimos al tema jurisprudencial y nos basamos, porque es mucho más fácil obtenerlo desde esa perspectiva, vamos hacia el campo. Se invocan más desde el punto de vista con los temas de tratados internacionales. Ahorita lo más movido aquí es eso, en este momento, ¿no? ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente punto. El tema de la igualdad y no discriminación. A ver, el tema de la contratación, ¿no? Consideramos que una persona forma parte de una organización desde el momento en que se contrata, ¿no es así? Antes de la contratación no hay una relación con el trabajador, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros no tenemos más situaciones relevantes, se puede decir desde esa perspectiva. Sin embargo, y entonces a partir de este momento en adelante nosotros cuidamos esa relación, ¿no? Y mantenemos lógicamente criterios respecto al tema de igualdad, ¿no? Entre hombre y mujer, ¿no? Que no exista discriminación, porque en nuestro país efectivamente hay dos tipos de discriminación: una discriminación que es directa y una discriminación que es indirecta, ¿ya? La igualdad y la discriminación son conceptos que van a ir casi de la mano, ¿no? Y sobre todo aquí vamos a ver esa distinción entre la directa y la indirecta. Y cuando hablamos de esa discriminación directa, decimos pues cuando se señala prácticamente, ¿no?, una diferencia entre hombre y mujer. Esa es la más clásica de las discriminaciones directas entre las personas. Puede hacer discriminaciones de sexo, raza, religión, en fin, múltiples. Pero aquellas que directamente atañen, ¿no?, se señalan como discriminaciones directas, afectan directamente, ¿no?, el sentir de las personas. Pero en las empresas muchas veces hay relaciones de discriminación indirecta, ¿no?, a través de las cuales no necesariamente estas discriminaciones indirectas son negativas, ¿no? Son, se puede decir, en determinados momentos también necesarias, porque determinadas organizaciones por el nivel de organización o los niveles de producción, los trabajadores del día no van a ser iguales a los trabajadores de noche en cuanto a la relación salarial, aunque realicen el mismo trabajo. Por lo tanto, la discriminación indirecta tiene un halo justificatorio en ese aspecto. ¿Cómo podemos no caer en el tema de la vulnerabilidad de fallar a este principio de la discriminación? Porque somos muy vulnerables de realizar situaciones y que hoy en día los trabajadores realmente, muchos de ellos conocen de este tema, ¿no? Conocen la debilidad. Cuando se realiza cualquier acto en la empresa desde el momento de la contratación y de la relación de la vida laboral, debemos tener en cuenta que cada uno de los actos deben ir debidamente justificados. Es decir, si yo voy a hacer un aumento salarial a un grupo con respecto a otro, debo señalar, aunque sea de manera interna, un documento que señale los motivos por los cuales existe la diferenciación. Porque alguien me invocará discriminación en cuanto a la distinción salarial. Y debo tenerlo claro porque el salario es un concepto de derecho fundamental y está en la Constitución, que dice que tiene que ser equitativo, ¿no? Entonces ahí tengo que salvaguardar el tema de la relación de la discriminación indirecta. Lo tengo que hacer, porque estos señores trabajan de noche y estos trabajan de día. La ley me otorga una distinción, pero dentro de mis políticas, ¿no?, de organización, considero que debo darles un incentivo, porque hay menos trabajadores de noche, o porque yo tengo una sede en el Callao y la otra sede la tengo en San Isidro y nadie quiere ir a trabajar en el Callao porque es inseguro. Entonces, posiblemente a los empleados del Callao pues les tenga que abonar en el mismo aspecto, la resolución del mismo tracto, algo más porque los estoy incentivando a irse ahí, porque no quieren
porque es una zona de emergencia en este momento, en fin, ¿no? Habrán situaciones en las cuales que no solamente tenga que partir mi distinción, sino efectivamente va a partir mi distinción, pero con una justificación. Y eso es importante tenerla, porque esto también viene desde el punto de vista de supervisión administrativa, ¿no? ¿Por qué? Siempre se va a invocar discriminación. ¿En qué aspecto? ¿No? ¿Por qué? La discriminación directa no tiene justificación. Es así definitivamente, es un aspecto vulnerable y negativo. Esa no va a tener justificación por nada. O sea, no puedo decirle, tú no trabajas porque eres negro, o porque eres blanco, o porque hablas inglés y no hablas español. O sea, estas situaciones definitivamente donde está marcado se puede decir un sentido humillante respecto a la vulneración de un derecho fundamental, definitivamente nadie nos lo va a pasar, ¿no? O sea, eso sí lo tenemos muy claro. Todo lo que sea derechos fundamentales están debidamente protegidos constitucionalmente, entonces el trabajador siempre va a invocar, ¿no?, la distinción racial, el sexo, la religión, incluso las enfermedades, ¿no? El tema de la negativa en determinados casos a realizarse determinadas pruebas, los trabajadores con SIDA en determinadas situaciones, los de tuberculosis, ¿no? O sea, hay situaciones en las cuales, y que están totalmente reglamentadas, a través de las cuales esa discriminación directa les afecta y la invocan, ¿no? Los trabajadores discapacitados, los trabajadores con distintos grados de minusvalía, ¿no? Porque sabemos que una cosa es que haya perdido totalmente el oído y otra cosa es que haya perdido parte del oído, ¿no? Sin embargo, ya es un profesional con discapacidad, con determinada pérdida auditiva, ¿no? Y ellos consideran que son trabajadores y les entregan el certificado de discapacidad, ¿no? Entonces, todas estas situaciones son situaciones que durante esa vida laboral debemos cuidarlas, ¿no? Entonces, es la igualdad y no discriminación, sobre todo, delicado, ¿no? Es muy, muy delicado, pero que entre esas distinciones, la indirecta es una situación que se puede manejar de acuerdo a determinadas circunstancias. A lo que iba también, para concluir esta idea, ¿no? Decimos que aquí definitivamente y legalmente nosotros apuntamos a que este es el ingreso a la empresa. Sin embargo, todo aquello que sea oferta, ¿no?, para atraer a alguien hacia mi empresa, está también protegido. Por lo tanto, mi labor, ¿no?, en cuanto al tema de la discriminación, la igualdad y todos los principios, no solamente protegen a partir del momento de la firma, sino antes, ¿no? Aunque no pertenezca a nuestro sector. Es decir, que yo tengo que tener cuidado de determinadas situaciones previas, desde que lo entrevisto. No está en mi empresa, pero tengo que cuidar la entrevista de trabajo, la oferta de trabajo, ¿no? Porque desde esa perspectiva marca, ¿no?, la situación, ¿no? Marca esa situación de discriminación que podría anotarse hacia el tema de la empresa. Y nos quedan dos situaciones que sí muchas veces también se sitúan dentro de marcos bastante similares, pero que tienen una distinción. Uno es el principio de la condición más beneficiosa y el otro es el principio de irrenunciabilidad de derecho. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener dos situaciones también bastante diferenciadas. A ver, tú vas a leer la condición más beneficiosa. A ver, ¿qué te dice la condición más beneficiosa? El principio de la condición más beneficiosa está actualmente constreñido al ámbito de los derechos de origen no normativo. Inicialmente se empleaba también en la sucesión normativa para retener las ventajas conferidas por la norma antigua cuando la nueva las disminuía o eliminaba.
Pero a medida que los ordenamientos fueron abandonando la teoría de los derechos adquiridos y adoptando la de los hechos cumplidos, el principio fue excluido del terreno normativo. En virtud de este principio, el trabajador tiene derecho a conservar la situación alcanzada por concesión unilateral del empleador, el contrato del trabajo y la consolidación por el transcurso del tiempo ante los futuros actos que la afecten. Esta consolidación se forma por el otorgamiento reiterado de un beneficio a favor de uno o varios trabajadores determinados, de modo que se percibe como obligatorio por las partes. Es como una costumbre particular. El principio impediría que el trabajador pueda privar unilateralmente a un trabajador de un beneficio alcanzado por cualquiera de las vías mencionadas, aunque no se opondría a que se rebajara o suprimiera por una revisión del contrato de trabajo, es decir, bilateralmente. Asimismo, permitiría al trabajador resistirse a la aplicación de una ley o un convenio colectivo que otorgara menor protección a la obtenida por concesión unilateral del empleador, contrato de trabajo o consolidación por el transcurso del tiempo. La aceptación de este principio en tal hipótesis supone una evidente preferencia del interés individual sobre el público o social, lo que parece altamente cuestionable. El artículo 62 de la Constitución sobre la intangibilidad de los contratos ante las innovaciones normativas posteriores de inspiración notoriamente neoliberal daría probablemente un sustento a dicha tesis. Ahí nomás. Ahí te lo terminaste de leer todito. Bien, en tema de la condición más beneficiosa, hablamos de derechos de origen normativo y también incluso de situaciones contempladas, ¿no?, en algunos documentos como la contratación, señala. Y nos dice que en caso de haber un conflicto que sea entre lo que ya ha obtenido el trabajador, ¿no?, frente a lo estipulado en dichos documentos, ¿no?, lo que es más beneficioso para él se va a aceptar. Sin embargo, ese mismo principio nos señala la posibilidad de la negociación, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre nos van a señalar, la condición más beneficiosa nos da esta posibilidad, negociar. Lo que no vamos a hacer en el tema de la irrenunciabilidad de derecho. Es la distinción entre las dos. La irrenunciabilidad del derecho definitivamente son beneficios otorgados por ley, y todos aquellos que sean beneficios otorgados por ley no nos permite por nada renunciar a ellos, pactarlos. Entonces, no se puede pactar. ¿Ya? Es algo más superior. Esto nos dice en principio, oye, no puedes pactar lo que es estipulado, no puedes hacerlo, nos dice la condición más beneficiosa. Pero al final tímidamente nos saca, ¿no? Dice, oye, pero si el trabajador acepta una distinción entre ambas, puedes hacerlo tranquilamente, ¿ok? Eso sí, deberás cumplir con todo lo estipulado por la norma. O sea, ofrece, ¿no? Vamos a ver cuando veamos el tema de las modificaciones en el tema contractual. Por eso, en base a eso, se pueden realizar las famosas modificaciones de contrato. Puedo modificar a un trabajador que está trabajando en Lima y abro una sucursal en provincia, ofrecerle la posibilidad de modificación contractual y enviarlo a provincia. Definitivamente que en esos casos tendré que contemplar, no lo voy a mandar con el mismo salario. Tendré que negociar con él la posibilidad de la salida, porque me resulta eminentemente importante que este trabajador que conoce la empresa o que conoce el sector o el área o es el mejor coordinador o es el mejor ejecutivo que yo pueda considerarlo en la apertura de una nueva sede, bien, porque está en él el decirme que no. Yo firmé un contrato que mi sede de trabajo era Lima, no provincia. Pero si le ofrezco las condiciones, por eso ahí viene, y volvemos a esto, ¿no? Negociar. La pasa negociando, ¿no? Entonces, definitivamente,
permite negociar mientras el otro no me va a permitir pactar. Lo que está dado en la ley fue. ¿Ya? Entonces, en base a esto, yo lo voy a dejar ahí. Bueno, es que no se puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Pero vamos a ver esto. A ver. Vamos a ver qué hay en la realidad. Es clara. No se puede pedir esto, es clara. Luego una presencia. Para recepcionista, para modelo puede ser, pero para recepcionista, recibir rimas. Es una cuestión ya tanto. A ver. Discriminación, ¿no? Porque están pidiendo demasiados requisitos para hacer, o sea, para la labor que va a desempeñar. Muy bien, lo has dicho. Efectivamente, o sea, ¿en qué momento me encuentro yo de la contratación? Está en la oferta, ¿no? O sea, sabemos que en el derecho que la oferta vincula el contrato. Claro, mira, es un anuncio, lo sacamos, lo recortamos, lo puse, ¿no? Porque me pareció curioso, no dice el aptitus. Entonces, me pareció curioso. La buena presencia podría pasar, creo, porque es la primera impresión de la persona que, bueno, entra en el. Pero de ahí es clara, estatura mínima, que muchas cosas. Efectivamente. Lo que quiero demostrar con este aviso es lo siguiente, ¿no? Efectivamente, dos cosas. La oferta vincula al contrato en el mundo del derecho. La oferta es tan importante como el contrato, porque las dos me están vinculando a una misma, me están indicando a una persona, a una empresa. Ya, un punto. El segundo punto, por lo tanto, en el tema contractual, ¿no? Y en el tema laboral, es que estaría yéndome contra un principio, el principio de discriminación, ¿ok? Con lo cual, aunque aquí no aparece el nombre de la empresa, con lo cual, ¿no? Aquí, efectivamente, ya hay una situación en clara discriminación. En un país donde el 90% no tiene tez clara, definitivamente está dentro de un marco discriminativo que totalmente es susceptible de ser multado por una entidad pública. Ojo, en la oferta pública, como son todos aquellos que se presentan a la organización, cualquiera lo puede denunciar. Cualquier persona que se sienta afectado frente al anuncio, invoca frente a la empresa, lleve el anuncio, empresa, invocando el principio de discriminación, la empresa se ganó, todavía pública, se ganó una tremenda multa. Yo a nivel nacional no he visto, sé que el caso, sé que aquí se realiza y se ha realizado en algunos avisos de algunas empresas en algunas situaciones. No es común, ¿ya? No es común hacerlo. En base a eso, y me sorprendió porque esto no es muy, era unos meses, ¿no? Es un tiempo. Pero se sigue ofertando, ¿no? O sea, se siguen ofertando situaciones, o sea, no por este punto en específico, sino que hay situaciones, hay anuncios dentro de temas ejecutivos incluso, con determinadas situaciones, ¿no? ¿Cómo salvaguardar quizás esos anuncios de empresas mineras que colocan determinados anuncios que no corresponden? A través del tema de la discriminación indirecta. Necesito, por ejemplo, con estudios en determinadas universidades, ¿no?
extranjeras. Si puedes hacer el filtro interno. Es exactamente lo que iba a decir. Si necesitas una persona de 1,60 m, de tez clara, que vengan, tú haces el filtro. Aquí hay varias. Ya, no sé, simplemente que vas viendo, ¿no? ¿Quién te parece mejor? O de repente por ahí alguien que no tiene tez claro, pero de repente cumple con otros requisitos que sí te parecen. Varios. Por edad. Porque me puede venir una señora de 30 años, una persona de 30 años y me dice, oye, ¿por qué no me las ofreces a mí? Yo tengo harta experiencia. Estoy siendo discriminada por el rango de edad que presenta el anuncio. Estoy discriminada por el color de tez. Aquí hay población negra, afro-peruano descendiente. Estaríamos frente a un anuncio totalmente discriminatorio. Oye, el 1,60 m es el promedio, sí, pero no tanto, ¿no? O sea, definitivamente los filtros son internos, ¿no? Entonces, conocer todas estas situaciones previas, ¿no? Son también invocándose, aquí lógicamente invocan el principio de discriminación directa, ¿no? Es claro el ejemplo del tema de discriminación directa. Vamos a ver. Dice, en una panadería solicitan al encargado de ventas que renuncie a su descanso semanal durante el mes de diciembre a cambio de un bono extraordinario debido al incremento de la producción. El encargado acepta a cambio del bono extraordinario. ¿Es correcto este convenio entre partes? No, porque el descanso semanal o el descanso en todo caso anual es un derecho que no se puede renunciar. ¿Qué derecho es tener irrenunciabilidad de derechos? Es lo mínimo que, por eso no hay porque derechos mínimos que debes cumplir. No puede, no es bono extraordinario. Claro, entonces, bono extraordinario, ¿no? O sea, no va un bono extraordinario, lo que pasa es que sí, aparecen los famosos bonos extraordinarios porque no saben cómo no se sabe cómo cubrir, aparece el famoso bono extraordinario. Bono extraordinario es cajón desastre, ¿no? Entonces, lamentablemente, lo que es un concepto no remunerativo, de un alcance totalmente voluntario por parte de un parte, la misma parte está haciendo una jugada respecto a eso, ¿no? Entonces, mal consejo, pues no se puede asesorar en ese aspecto, tendría que ofrecerle otra cosa, o sea, no ofrecerle otra cosa, sino que definitivamente eso no lo puede hacer. Por incrementar la producción, porque trabaje un solo día de la semana, que es el día del descanso, se puede hacer otro tipo de contrato. Señores, ahora lo vamos a ver, ¿no? O sea, un empleado que acaba de ser padre solicita el permiso por paternidad. La ley señala 4 días para ello y el reglamento interno 10. ¿En base a qué principios se estipula el permiso por paternidad en este caso? Condición más beneficiosa, ¿no? Siempre lo que sea más beneficioso para el trabajador es permitido. Nunca lo menos, como dicen, ¿no? Siempre es lo más. Bien. Y dentro de la empresa pueden ofrecerle 10 días. Claro, si le dice el reglamento interno, tiene 10, la ley señala 4, ¿no? ¿En base a qué principio se estipula el permiso por paternidad en este caso? Se puede estipular en base a eso si él tiene la opción de elegir, ¿no? Él tiene la opción de elegir el reglamento interno y dice, bueno, yo quiero un permiso de 10 días en base al reglamento. No se le puede decir, no, pero en base a la ley son 4, si tengo el reglamento con 10 o el convenio con 10, ¿no? O sea, ahora claro, ahora va a ser 15. El problema ahora sí, pero ahora es 15. La ley te dice ahora 15. Entonces, pero mi reglamento dice 10, ¿no? Entonces, claro, los conflictos surgen en estas situaciones, ¿no? Definitivamente aquí la ley tiene más peso sobre todas las cosas porque es un derecho por ley, ¿no? Entonces aquí no hay reglamento interno que valga. Tendrá que modificar su reglamento si quiere extender un beneficio más amplio que el normativo, ¿no? Entonces en esas cosas. Acá te dice, la demandante ha venido laborando después de la fecha de vencimiento del plazo de su último contrato administrativo de servicios. Este hecho se encuentra acreditado con la propia aceptación de la municipalidad demandada y la copia de la constatación policial obrante a fojas 3
de las cuales se concluye que la actora laboró 21 días sin contrato durante el mes de enero del 2010. ¿Qué principio atribuye este hecho jurídico? Acoge la constatación primacía, ¿no? Constatación policial. Constatación, que no es constatación laboral, pero constatación, porque lógicamente que antes de la existencia de SUNAFIR, bueno, eso es el año 2010, ¿no? Las personas lo que llamaban siempre, llaman a la policía, hasta ahora llaman a la policía, siguen llamando a la policía, ¿no? No deja de entrar a la empresa, siguen llamando a la policía. Entonces, el tema es, ¿no?, que esa constatación, bueno, aquí es un indicio definitivamente, ¿no?, de primacía de la realidad, y este es el ejemplo más típico. Esto es unos antecedentes de una demanda, ¿no? Entonces, definitivamente son los casos más señalados, ¿no? Vamos a revisar brevemente el tema de los elementos de la relación de trabajo, ¿no? Y lógicamente en esta relación a través de la que mide este contrato, estos dos se juntan porque él ofrece, ¿no?, la posibilidad, ¿no?, de un puesto laboral a través de la cual el trabajador va a vincularse, ¿no?, a través de la famosa prestación de servicios. Tú me indicas que yo ejecuto esa realización, ¿no?, la prestación del servicio. La subordinación, definitivamente, si existe prestación, generalmente hay subordinación. Aquí hay una distinción, lo vamos a ver cuando veamos mañana el tema de las diferenciaciones en el tema contractual. Pero la prestación de servicios es estar, ¿no?, atento frente a lo que el empleador me va a señalar, me va a indicar. Esa prestación de servicios se traduce pues en esa disponibilidad, ¿no?, esa puesta a disposición. Eso es. Mi prestación está puesta a disposición. Esa es mi prestación. Mi prestación de servicios se inicia a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hay 8 horas, ¿no? Sí, de 8 a 5. Pero no siempre es disposición efectiva. Ahí vamos a ver la diferenciación. La disposición, hay un horario establecido. Pero es que unos llegan a las 8, conversan hasta las 9 y la efectiva empieza a las 9 hasta determinadas horas. Ojo, ¿no? Esos son regulables a través del famoso reglamento interno de trabajo. La disposición del empleador debe ser lo que tú has dicho, efectiva. Entonces, ahí... O a veces se dan el caso, bueno, que eso serían jornadas atípicas, otro tipo de contrato. En el caso de que, o sea, puede entrar a las 9 de la mañana, pero no sé, se demora en trasladar o recogen a la persona a las 8 de la mañana, y se puede considerar que de 8 a 9 también ha estado, digamos, a disposición del empleador, porque lo han recogido de 8 a 9, o sea, y de 8 a 9 ha sido el traslado, o a veces dicen no, pero eso solamente ha sido como que te doy la facilidad para llegar al trabajo, pero a veces es como que una pequeña línea delgada. Pero a ver, ahí el tema de la prestación de servicios, que es la disposición del empleador,
efectiva es en el puesto de trabajo. El traslado no es disposición efectiva del trabajo. El traslado no se cuenta, es incluso, por ejemplo, el accidente de trabajo, el itinere que se llama cuando se traslada, no está dentro de la prestación, es itinere, siempre y cuando incluso la persona que toma su micro, ¿no? Y se accidenta y dice, bueno, es que comúnmente estoy en una jornada itinere para que se considere directamente relacionada, ¿no? Que es muy distinta a que ella estaba yéndose a otro sitio, ¿no? Pero esa disposición no está. La puesta a disposición es que efectivamente esté en el puesto de trabajo, ocupando el cargo, haciendo la actividad que tiene que hacer. Esa regulación la maneja el empleador. Eso tiene que estar en el contrato de trabajo, o sea, específicamente. Claro. El horario de trabajo de tal a tal tiene que ser a disposición efectiva. Exacto. Regulada. Y si no, porque no te alcanza, porque generalmente no lo hacemos, porque en el horario, en el contrato de trabajo es poner horas, de 8 a 5, de 9 a 6, de 10 a 7, ¿no? Bien, ok, perfecto. Mi reglamento, hora de disposición efectiva laborable, 8 en punto de la mañana. Por ejemplo, hay empresas en las cuales las personas usan uniforme y el empleador dice, no quiero que el uniforme venga manchado, roto, sucio, en fin, ¿no? Tiene que venir o 10 minutos antes porque a las 8 en punto tiene que estar con el uniforme bien puesto. O hay otras como el banco de crédito que los chicos van con el uniforme, tú lo reconoces por la calle, son del banco de crédito, ¿no? Que están con él. Y así, ¿no? O sea, esas situaciones, porque se interpreta que esa persona llega y efectivamente va a realizar la labor, ¿no? O sea, depende de las organizaciones cómo estipule, ¿no? Esa situación. Pero disposición del empleador es empleado, vamos a imaginar, empleado sentado en su computadora a las 8 en punto de la mañana. Porque, vamos a ver, luego hemos visto también, y aquí no quiero sacar el tema de la costumbre, que hablábamos al comienzo como fuente, y te decía, bueno, es circunstancia de esto. Pero hay un tema de costumbre que sí, el empleador muchas veces deja que sea una costumbre, que es el tema de los ingresos y las salidas laborales, y es el tema de la puesta a disposición y el momento de reclamar posteriormente, el tema de la productividad. Porque todos nosotros sabemos hoy en día que trabajamos en función de números, de productividad, de evaluaciones productivas. Entonces, decimos que entre a las 8, que salga a las 5, ¿no? Pero esta persona no está a disposición a esas horas, ¿no? Hacemos una evaluación y el rendimiento baja, cuando comenzamos a hacer la evaluación de la productividad vemos que no salen los mismos resultados, o es que recién nos están reflejando los resultados reales. Ahí hay situaciones, por eso esto se tiene que regular bien. Oye, a las 8 es tu hora de entrada. Hay empresas que dicen, no hay horario, bueno, tienes tolerancia a 10 minutos, ya. Pero los 10 minutos se convierten en que las 8 no entran a las 8, sino 8 y 10. Siempre llega a las 8 y 10, no es que llega a las 8 y 11, pero es que yo me pasé un minuto. No, tú pasaste 11. Que no es lo mismo 1 que 8 y 1 que 8 y 11, ¿no? Esas situaciones deben ser reguladas. O sea, 11 son 11 minutos. Una cosa es las posibilidades que tengas de un reconocimiento de 10 minutos, ¿no? Pero todos los días, la frecuencia, eso nunca lo regulan. Y la costumbre, si nunca se dice nada, si no está escrito en el estatuto, se llama costumbre. Y ahí esa costumbre que la hacemos nosotros mismos, esa costumbre es mala, porque esa costumbre posteriormente es invocada. ¿Dónde está? No había ni un documento, ni el estatuto no decía costumbre de la empresa. La costumbre de ofrecer, no, es que siempre le ofrecemos el bono, ya, el bono un mes, el bono el otro mes, el bono el tercer mes, el cuarto mes ya no es, ya es costumbre.
¿no? Entonces esas situaciones son regulables, ¿no? Ahí entra la costumbre, ¿no? Se me pasó el tema de la costumbre en ese aspecto. Bien, si yo hablo entonces de prestación de servicios puesta a disposición del empleador y efectiva, aquí voy a distinguir de cualquier otro tipo de contratación y lo vamos a ver mañana. Por eso decimos que si hay prestación de servicios, definitivamente hay subordinación, ¿ya? O sea, eso no hay. Y si yo cumplo lógicamente con mis dos elementos, lógicamente me enfrento a mi remuneración, porque es una relación en la cual a cambio de todo esto me otorgan un estímulo económico, ¿no? Entonces es integral, la fórmula es integrada, y esta que es al convertirse en elementos necesarios de la relación laboral, donde si hablamos únicamente de relación laboral, yo voy a tener quizá a un Estado por aquí, que muchos no lo colocan, yo sí lo coloco, porque ahora nos está fiscalizando. Nosotros estamos aquí y él nos mira, ¿no? Porque si no, no nos entabla, ¿no? Porque el Estado, ¿qué nos ofrece? Las normas, y por otro lado, no fiscaliza la relación. Y es más, interviene, si hay sindicalización, interviene, ¿no? A través del Ministerio de Trabajo, nos interviene MITRA, nos interviene con los temas de la negociación. Entonces no está lejano de esa relación laboral. Estamos definitivamente, como todos en la doctrina decimos, estamos nosotros dos, pero encima tenemos a otro, porque esta fiscalización interviene y cambia esta relación. Porque esta en una relación donde no solamente hablamos de un individual, sino de un colectivo, interviene. Y porque interviene desde el aspecto normativo y jurisdiccional, definitivamente, ¿no? Entonces siempre lo vamos a tener ahí. Y porque hoy en día, definitivamente... Ay, Dios, me equivoqué. Hay que trabajar de manera directa. ¿No? Es un elemento en el cual esa relación, perdón, acá no era, me equivoqué, se tiene que trabajar, porque se tiene que ir respetando lo que el otro señala, ¿no? O sea, lo que el ente fiscalizador por excelencia de toda esta relación interviene definitivamente por este tipo de relación, ¿no? Entonces, ahora sí lo apreciamos desde una perspectiva que no le decimos intervencionista de la relación, porque es una relación privada, solamente las normas laborales son para los temas privados, ¿no? El decreto legislativo 728 para el área netamente privada, no hay intervención dentro de las contrataciones públicas, nosotros no vemos esa área, solamente las criticamos un poco, nada más, pero es innegable, ¿no? Viendo a fondo la relación, que hay entes de fiscalización, que hay normas, que intervienen en el tema de la negociación. Ambas partes, va a recurrir a él para que le dé la aprobación, para que le entregue el contrato, o sea, siempre va a estar presente, ¿no? Entonces, en la relación entre este y este es directa, y lo vamos a ver en el momento del contrato, ¿no? En el momento de los beneficios sociales, actúa como ente retenedor de ¿no? O sea, la empresa es la que retiene el impuesto, la empresa es la que asume todas esas posibilidades, ¿no? Entonces, su relación de trato es directa, ¿no? Ahí tenemos ya una relación bastante directa y que la vamos a ir trabajando poco a poco. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta que quieras hacer? ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Sí. Entonces, yo creo que la próxima clase vamos a ver ya sí contrato, pero sí quería
Por eso que un poco que nos ubiquemos el tema de fuentes y principios, que veamos la relación desde esta perspectiva, ¿no? Que no la veamos tan horizontal, tan antagónica, ¿no? Sino como una relación vinculada y necesaria. Este necesita de este necesita de este, totalmente son eslabones, ¿no? Una visión que funciona y que a veces pues simplemente son errores que se cometen al no conocerlos adecuadamente, nada más, o al considerar, ¿no? Tú misma lo has visto, ¿no? Al ver los principios, muchas veces optamos y siempre nos han metido en eso, es que este principio siempre va a ser a favor de él, ¿no? Y siempre nos olvidamos que las normas nos dan la posibilidad en laboral de negociar cada caso concreto. Siempre vamos a tener 2 trabajadores en un mismo puesto de trabajo con el mismo problema y la solución para los 2 es distinta. No porque voy a negociar, sino porque van a tener características distintas que me hagan al final definir relaciones diferentes entre ambos, ¿no? Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante en esto, y que es tener esa visión, ¿no? Quizás verlo desde esa perspectiva para poder manejarlo, ¿no? Con un poco más de soltura, nada más. ¿Ok? La próxima es el viernes, ¿no? No, voy a venir el viernes. Justamente les acabo de decir porque tengo un compromiso. Va a ser el día miércoles de la próxima y viernes, sí. Ya, o sea, el 22 y el 20... El próximo miércoles, como hoy. Entonces este viernes no. Este viernes sí no voy a poder venir. Lunes no, siempre ¿Lunes no, son martes, miércoles y viernes. Ay, pues sí, creo que no. Entonces sería hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles y el viernes. Yo les estoy enviando ahora a ellos, hoy no, pero el fin de semana para que tengan el PPT, no con anticipación, y ahí podamos, les mando las lecturas y podamos ya venir a hacer un poco de los temas ya más del contrato, leer alguna sentencia. Y si tienes algo que nos puedas mostrar o que quieras traerlo y compartirlo, igual, lo vemos. ¿Ya? Ok.